Bueno, esta es la exposición de estadística, la unidad número 1 del semestre 2021-1. Empezamos con los tipos de variables, que es la primera, que es la cualitativa, que se refiere a las características o cualidades de algún valor. Se pueden distinguir de dos tipos: ordinal, que es una variable que representa un orden, como se puede ver en el ejemplo, que sería por ejemplo un puesto en una prueba deportiva, que sería primero, segundo y tercero. Nominal y la cualitativa nominal es una variable que no cumple con un criterio de orden, pero sí una cualidad o aspecto. Por ejemplo, un estado civil, que sería soltero, casado, separado, divorciado, etc. Una variable cuantitativa es una que expresa mediante números y por lo tanto esta se puede operar con ella, a diferencia de la cualitativa, de la que ya no se puede operar. Aquí también se puede clasificar en dos, que sería discreta, que es aquella que puede tomar un número finito entero, por ejemplo, números romanos por persona, y una cuantitativa continua. Es una variable que toma los valores de una pertenecientes a los reales, por ejemplo, en este caso, altura de árboles o algo que tenga que ver con decimales. La variable aleatoria se le llama así porque estas pueden tomar cualquier valor en un intervalo que pertenezca a los reales. Estas se representan con las letras mayúsculas para designar que esta es una variable aleatoria, pero si se representa con una letra minúscula, esto significa que la variable tiene un valor concreto. También se puede tomar que tiene dos clases, que es discreta, que es una variable que solamente puede tomar valores enteros. Y una aleatoria continua es una variable que puede tomar los valores pertenecientes a un intervalo de la recta real. Bueno, entonces los métodos y herramientas estadísticos para analizar una información se podrían utilizar los siguientes, que serían el análisis descriptivo. Se utiliza con el fin de describir un conjunto de datos, por ende es el más sencillo. El motivo de este método es para conocer el detalle de la información que se posee. Por ejemplo, aquí el ejemplo que se va a observar es el número de ventas realizado o número de productos. El análisis exploratorio tiene como finalidad de conseguir el entendimiento básico de los datos, detectando características sobresalientes como valores atípicos. Este método debe ser el primero en aplicarse para evitar datos erróneos. Se apoya en el análisis descriptivo y este análisis permite definir una hipótesis que se utiliza en el análisis inferencial. Por ejemplo, se puede utilizar en la sucursal que se vende más o qué diferencia hay entre un producto más vendido. El análisis inferencial pretende demostrar hipótesis proporcionando conclusiones con una cierta probabilidad de nivel de confianza. No hay certeza absoluta. Un análisis inferencial es importante aclarar que no se debe utilizar el mismo conjunto de datos que se utilizó en la hipótesis, o sea, en el análisis exploratorio, porque habría riesgo de sesgo o de conclusiones no válidas. Y el ejemplo que se puede tomar aquí, por ejemplo, unos clientes que compraron un determinado producto en una familia numerosa. El análisis predictivo se fundamenta en la identificación de relaciones entre las variables en eventos pasados para predecir posibles eventos futuros. Es de destacar que este análisis le importa solo el valor. No es como el análisis inferencial, que se preocupa por la razón y por el sistema que lo está ocasionando. Se utiliza especialmente en los problemas más complejos, con gran cantidad de variables influyentes o difícil comprensión. Un ejemplo que se puede ver, una cantidad que debe tener un almacén para cada producto podría ser, dependiendo, digamos, las metas que tuvo al mes o al año. El siguiente es el análisis causal, que es indispensable para investigar y resolver eficazmente problemas que resultan para determinar la causa incidencial. Un ejemplo podría ser afirmar el día en que más se vende el producto estrella a diferencia de otros. Y el último sería el análisis mecanista,
que es el más complejo. En este análisis se puede predecir y comprender con varias variables se afectan entre ellas. Debido a su complejidad, se utiliza muy poco, ya que debe tener un gran conocimiento de los procesos que ahí se aplican. Porque, por ejemplo, aquí el ejemplo que propuse fue un incremento de la inversión en la publicidad. Si se incrementa en la publicidad, sería un incremento en la plantilla del departamento de marketing, lo que influye en el incremento de ventas. Pero también influye en las anteriores mencionadas, entonces sería mucho más complejo definir y predecir lo que sucederá. La historia de la evolución de la estadística. Nace con el ánimo de recoger datos habitualmente del Estado, con una forma de orden y para mejorar ya sea la producción, almacenamiento, y así con el tiempo llegó al punto en el que gracias a esto se pudo construir grandes maravillas arquitectónicas. Aquí ya con el tiempo esta nos permitió elaborar como sesgos de población o registro de algunas variables económicas y hasta actualmente podríamos denominar el estudio estadístico más importante, que es el Producto Interno Bruto de cada país. Desde Sumeria, Egipto, la antigua China, Babilonia o Asiria se comenzaron a utilizar las primeras tablas estadísticas y los ejemplos más ilustrativos son estos dos famosos, que son el filósofo Confucio, que era perteneciente a la antigua China, donde el emperador le encomendó recoger los datos de la industria, el comercio y la agricultura, y el griego Heródoto, que cita en sus escritos la importancia de los datos en la construcción de las pirámides egipcias. Los primeros en utilizar la estadística para cuadrar balances, préstamos o registros de intereses fueron los romanos. Y ya en los comienzos del siglo XV la Iglesia comienza a utilizar la estadística para registrar las diversas actividades que tenían. Y desde el mediados del siglo XX la estadística no ha parado de crecer junto a la computación. Y gracias a esto se ha vuelto una forma más fácil de almacenar y calcular algún dato. La estadística en la tecnología de desarrollo de software considero que es muy influyente, ya porque esta nos permite determinar o predecir muchas cosas que podrían solucionar en algún sistema. También los datos son muy importantes, por ejemplo, en una base de datos que se necesita cada vez aumentar más porque la población aumenta o los datos de alguna persona pueden ir cambiando. Entonces la estadística en el software es demasiado dispensable para poder continuar. Y la estadística en la vida cotidiana pues es la base de toda la sociedad que hemos formado, porque con esta la economía mundial es la que se mueve, cambia la bolsa de valores, manejamos nuestra propia economía, o hasta nosotros, aunque no sea con valores numéricos, podemos hacer predicciones estadísticas con almacenamiento de productos o algo así por el estilo. Y ya está un cuadro comparativo de la población en las muestras. Por ejemplo, la población es un conjunto de personas o eventos o objetos. Y la muestra es el subconjunto de personas, eventos o objetos de una población. La muestra subyace de la población. La población es mucho más complicada de evaluar y la muestra es mucho más fácil de evaluar, aunque menos precisa. Y la población no es práctica para evaluar cosas tan minuciosas como sería, digamos, golpes que pueda tener una manzana o algo así por el estilo. Los parámetros. Los parámetros se hacen sobre la población. Estos son unos condicionales. Y los estadísticos son los condicionales, pero sobre la muestra. Y ambos resumen valores que toman de algún atributo. Y ya por último, la diferencia entre un valor cuantitativo y cualitativo es que el cuantitativo se puede operar, pueden hacer fórmulas matemáticas. Y el cualitativo no lo puede hacer. Y el valor cuantitativo da valores de cantidad y el cualitativo valores de cualidad o aspecto.